Los zimbabuenses son capaces de liderar innovaciones pioneras que desafían las formas tradicionales del mundo de hacer las cosas. ¿Qué pasaría si los fabricantes de automóviles más poderosos del mundo, Tesla, General Motors, incluso Volkswagen, fueran superados por un inventor autodidacta en Zimbabue? El tren motriz lo hicimos internamente, lo que lo convierte en el primer vehículo eléctrico del mundo que se conduce sin necesitar sistemas de recarga. El coche de Maxwell Chikumbutso no necesita carga, ni combustible, ni cambios de batería, solo energía autosuficiente pura. Generador e incluso un helicóptero que funcionaba con frecuencias de radio. Un verdadero dispositivo de energía libre que mantiene las baterías constantemente cargadas. Me tomó varios meses encontrarlo, pero cuando lo hice me dejó asombrado. Los testigos lo llaman inquietantemente eficiente, mientras que la reacción atónita de Elon Musk provocó pánico global. Si esta tecnología es real, no solo acabará con la industria de las baterías, podría colapsar imperios petroleros, interrumpir billones en infraestructura y voltear la geopolítica al revés. ¿Listo para ver la invención que no debería existir pero que podría cambiarlo todo? Sigue mirando. El improbable inventor. Mientras Silicon Valley perfeccionaba la tecnología de baterías, un inventor de Zimbabue estaba trabajando en algo que podría hacer que las baterías mismas se volvieran obsoletas. Maxwell Chikumbutso ha pasado más de una década siendo rechazado por la ciencia convencional, etiquetado como un soñador y marginado por una industria que no podía comprender lo que estaba construyendo, pero Chikumbutso nunca se detuvo. Su empresa, Sight Technologies, ha estado demostrando estos vehículos desde aproximadamente 2015, con demostraciones públicas en Zimbabue que han atraído la atención local pero con un escrutinio internacional limitado hasta años recientes. Conocido por sus anteriores incursiones en tecnología verde y soluciones de energía alternativa, su reputación como inventor inconformista ha alcanzado su punto máximo con esta última creación. El vehículo que ha desarrollado no solo mejora los sistemas existentes, los pasa por alto completamente. Impulsado por lo que él describe como un sistema revolucionario de conversión de energía electromagnética, el coche sintetiza ondas electromagnéticas y las convierte en energía eléctrica utilizable. Sin carga externa, sin paradas para combustible, sin cambios de batería. El coche se sostiene operando indefinidamente sin necesitar nada del mundo exterior. Las imágenes de demostración disponibles en línea muestran los vehículos operando sin puertos de carga visibles ni sistemas de combustible, aunque no se ha publicado ninguna evaluación técnica independiente en literatura revisada por pares. El inventor que amenaza con llevar a la bancarrota a Tesla, General Motors y Volkswagen es un ingeniero autodidacta que construyó su prototipo en un taller de Harare usando equipo de segunda mano, y el hecho de que las grandes potencias automotrices nunca lo vieron venir podría ser el descuido más costoso en la historia industrial. Guardaba los detalles técnicos celosamente, citando preocupaciones sobre el robo intelectual, lo que solo profundizó el escepticismo. Sin validación revisada por pares o desgloses transparentes, su trabajo permanecía en los márgenes, notado por pocos y confiado por menos. Eso cambió en el momento en que Elon Musk hizo una reacción pública. De la noche a la mañana, lo que había sido ignorado fue examinado de repente. Cuando la figura más influyente en vehículos eléctricos reconoce la posibilidad de una disrupción, la curiosidad reemplaza al desdén. Los analistas que anteriormente habrían ignorado un prototipo de Zimbabue comenzaron a prestar atención, no porque las afirmaciones fueran probadas, sino porque las apuestas ahora eran imposibles de ignorar. Las implicaciones financieras se volvieron inmediatamente claras. Los costos de propiedad de vehículos tradicionales promedian entre $15,000 y $20,000 a lo largo de una década al considerar el combustible, mantenimiento y reemplazo de baterías. Los vehículos eléctricos reducen esa cifra un poco, pero aún requieren costos de carga y eventual reemplazo de batería, promediando entre $8,000 y $15,000. Un vehículo verdaderamente autoalimentado podría reducir los costos de energía de por vida a casi cero, alterando fundamentalmente la economía del consumidor y obligando a los fabricantes de automóviles a competir en términos radicalmente diferentes. La industria automotriz global, valorada en aproximadamente $3 billones anuales, de repente enfrenta a un competidor que ha invalidado toda su estructura de costos. Más inquietante aún era la ubicación. Este avance no estaba surgiendo de Silicon Valley ni de un centro de investigación respaldado por el Estado, sino de un lugar que la industria tecnológica global rara vez observa.
Desafía las suposiciones sobre dónde puede originarse la innovación y quién puede redefinir las reglas, pero la verdadera amenaza no era de dónde venía o cómo lo construyó. La amenaza era lo que él afirmaba que el coche podía realmente hacer, y ahí es donde las leyes de la física mismas empezaron a descomponerse de maneras que aterraban a los científicos más de lo que los emocionaban. Cuando la física se resiste. Durante más de un siglo, las leyes de la termodinámica han sido claras. La energía no puede crearse de la nada y cada sistema pierde energía utilizable con el tiempo. Siguiendo esta ley, esta invención que promete una producción interminable sin combustible externo o carga se considera inmediatamente imposible. Ese marco ha protegido a la ciencia de afirmaciones fraudulentas, pero también es por eso que las demostraciones de Chikumbutsu provocaron alarma institucional en lugar de curiosidad. Los investigadores están inquietos por el informe de los testigos. Los observadores describen vehículos funcionando de manera constante sin una fuente de energía visible, sin batería que se agote y sin una alimentación externa obvia. La explicación propuesta se centra en capturar la actividad electromagnética ambiental, las ondas de bajo nivel que ya llenan el entorno de fuentes naturales y artificiales, luego amplificar y reciclar esa energía en tiempo real. En términos simples, no afirma crear energía, sino recolectar continuamente lo que ya existe y reutilizarlo con extrema eficiencia. Esa distinción es donde comienza la batalla. Si el sistema realmente está cosechando energía ambiental a una escala lo suficientemente grande como para impulsar el movimiento, no rompe la termodinámica por completo, pero lleva los modelos actuales a sus límites. Conceptos como la amplificación de resonancia, el acoplamiento electromagnético y la extracción de energía de punto cero, anteriormente confinados a los márgenes de la física teórica, de repente exigen un examen serio. A puerta cerrada, los investigadores se dividen en grupos. Algunos argumentan que baterías ocultas, descarga retardada o brechas de medición podrían explicar el rendimiento observado. Otros exploran silenciosamente si los modelos convencionales podrían estar incompletos. Lo que impide un rechazo inmediato es el metraje documentado, vehículos operando continuamente en múltiples demostraciones sin fuentes de energía visibles. O las demostraciones ocultan fuentes de energía ocultas o la comprensión convencional de la eficiencia en la recolección de energía está incompleta. La tensión no expresada es esta. Si las pruebas independientes confirman el efecto, la física no colapsa, pero cambia. Los modelos se expanden, las suposiciones se ajustan y se trazan nuevos límites. Pero ese proceso requiere que alguien arriesgue financiación y reputación para probar un sistema que el establecimiento ya ha calificado de imposible. Y ahí es donde el proceso científico se detiene cuando los intereses industriales prefieren que permanezca enterrado. Pero mientras los físicos debatían si la tecnología violaba las leyes naturales o simplemente exponía lagunas en la comprensión actual, ingenieros que realmente hicieron los cálculos descubrieron algo que hizo irrelevante el debate teórico. Porque la escala de amplificación de energía que Chikumbutsu afirmaba requería una física que no solo estiraba los modelos, los destrozaba por completo, y entender esos números es lo que revela por qué esto o cambia todo o expone el engaño técnico más sofisticado jamás construido. La fuente de energía que no debería funcionar. Lo que perturbaba a los ingenieros no era solo que el sistema parecía violar las leyes de conservación de la energía. Era que, después de meses de análisis, nadie podía explicar definitivamente qué truco se estaba utilizando, y esa incertidumbre era de alguna manera más alarmante, porque en teoría, esta fuente de energía no debería ser suficiente para mover un coche en absoluto. Según Chikumbutsu, el sistema extrae energía de las ondas electromagnéticas ambientales, la radiación de fondo de las transmisiones de radio, la infraestructura de telecomunicaciones y otras emisiones constantemente presentes en los entornos modernos. Para entender el desafío de escala, la radiación electromagnética ambiental en entornos urbanos típicamente mide menos de 1 microvatio por metro cuadrado. Un coche en movimiento requiere de 15.000 a 30.000 vatios continuos, lo que significa que Chikumbutsu afirma estar capturando y amplificando energía por un factor de aproximadamente 30.000 millones. Lo describe como un sistema de energía microsónica que amplifica estas señales típicamente débiles en energía continua utilizable. En lugar de almacenar energía en grandes baterías que se agotan con el tiempo, el vehículo extrae energía continuamente mientras opera, creando lo que él llama un sistema de circuito cerrado.
El concepto desafía la ingeniería convencional porque la energía electromagnética ambiental generalmente se considera demasiado difusa y débil para la propulsión de vehículos, por lo que ningún fabricante de automóviles importante la ha perseguido. Las imágenes de demostración disponibles muestran vehículos operando sin conexiones de carga externas visibles, aunque las grabaciones no incluyen equipos de medición de energía que verificarían la ausencia de entrada de energía externa. La ausencia de ruido del motor y la falta de agotamiento de la batería son lo que alimenta el misterio. Si el sistema funciona como se afirma, eliminaría las partes más costosas y limitantes de la propiedad de vehículos eléctricos, la infraestructura de carga, la ansiedad por el alcance y el reemplazo de baterías. Sicumbuso ha mantenido los esquemas técnicos, los datos de rendimiento y las mediciones internas estrictamente restringidos, citando preocupaciones de propiedad intelectual. Ese secreto ha atraído críticas de científicos que argumentan que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas transparentes y verificación independiente. Sin ese escrutinio, la tecnología se encuentra en un espacio incómodo entre el avance y la imposibilidad. Las apuestas explican la tensión. Si la recolección de energía ambiental pudiera escalarse para alimentar vehículos de manera confiable, se interrumpirían cadenas de suministro enteras. La minería de litio, la extracción de cobalto, la fabricación de baterías a gran escala y las redes nacionales de carga ya no estarían en el centro de la transición lejos de los combustibles fósiles. Incluso un éxito incremental obligaría a los fabricantes de automóviles a replantearse diseños en los que han invertido décadas y billones. Esta es la razón por la cual la reacción ha sido tan polarizada. Los partidarios ven un salto más allá del progreso incremental, mientras que los escépticos ven una violación de los límites básicos de la energía. Pero si la ciencia se sostiene o se derrumba bajo escrutinio, se vuelve casi irrelevante cuando te das cuenta de lo que instantáneamente haría inútil si funciona, y esa lista es más larga y devastadora de lo que la mayoría de la gente entiende. El escenario de colapso. La parte más inquietante de este invento no es la tecnología en sí, sino lo que instantáneamente haría inútil. Cada fabricante de automóviles importante ha construido su futuro eléctrico en torno a una suposición central. Los vehículos siempre dependerán de grandes baterías que deben ser cargadas, reemplazadas y respaldadas por una infraestructura energética extensa. Tesla, General Motors, Ford y Volkswagen han comprometido colectivamente más de $200.000 millones en fábricas de baterías, contratos de suministro a largo plazo de litio y cobalto y redes de carga diseñadas para encerrar a los conductores en sus ecosistemas. Estas inversiones suponen que la tecnología de baterías seguirá siendo central para la movilidad eléctrica hasta el año 2040, una suposición que los vehículos autoalimentados invalidarían, convirtiendo fábricas de última generación en infraestructura obsoleta en pocos años. Todo su plan estratégico asume una mejora incremental en la química de las baterías y la velocidad de carga, no el reemplazo del paradigma de la batería en sí. Si un vehículo puede operar sin grandes paquetes de baterías, sin carga programada y sin degradación con el tiempo, entonces los componentes más caros de la estrategia de vehículos eléctricos de hoy pierden valor de la noche a la mañana. Las fábricas optimizadas para la producción de baterías se convierten en activos baratos. La infraestructura de carga se vuelve opcional en lugar de esencial. Años de planificación y cientos de miles de millones en gastos de capital se transforman en costos hundidos que no se pueden recuperar. Pero eso no es todo. El riesgo aumenta cuando se aplica al uso comercial. Las flotas operan en función del tiempo de actividad y el costo por milla, no por lealtad a la marca. Las flotas de vehículos eléctricos comerciales actualmente destinan de 2 a 4 horas por vehículo diariamente para la carga, limitando las horas operativas. La operación continua aumentaría el tiempo productivo en un 15 a 25%, creando una presión competitiva que obligaría a una rápida adopción en la industria si la tecnología resulta viable. Incluso una adopción marginal presionaría a las empresas de logística, servicios de entrega y operadores de transporte público a reconsiderar contratos existentes y futuras compras. Es por eso que la reacción dentro de la industria no sería una curiosidad gradual, sino un control de daños urgente. Adaptarse significaría abandonar plataformas que aún se están implementando, reescribir cadenas de suministro a mitad de camino y admitir que las inversiones anteriores se basaron en un modelo que ya no es válido. No adaptarse corre el riesgo de sufrir el mismo destino que golpeó a las empresas que ignoraron los teléfonos inteligentes, las cámaras digitales o los medios de transmisión hasta que fue demasiado tarde. Tesla enfrenta una exposición particular con su modelo de negocio completamente dependiente de la producción de baterías, redes de supercargadores y almacenamiento de energía. Si los vehículos autosuficientes demuestran ser viables, incluso las ventajas de Tesla se convierten en pasivos y la disrupción no se detiene con los automóviles.
Una vez que los vehículos ya no dependan de la red, el impacto se extenderá hacia los mercados energéticos, las operaciones mineras y la planificación de infraestructuras nacionales. El colapso automotriz es solo el acto de apertura porque una vez que los vehículos dejan de depender de energía externa, la onda expansiva se extiende a todas las industrias que queman combustible o extraen energía de la red, y esa reacción en cadena podría redibujar toda la economía global. La reacción en cadena que podría desconectar al mundo. La pregunta no es si esta tecnología cambia los coches, sino ¿qué pasa si no se detiene ahí? Si el sistema de recolección de energía de Chikumbutsu puede ampliarse más allá de los vehículos personales, los siguientes objetivos son las máquinas más hambrientas de energía en la Tierra. Los barcos de carga que actualmente queman grandes cantidades de combustible podrían operar sin repostar. La aviación de larga distancia, basada en el consumo constante de combustible y paradas para repostar, enfrentaría un modelo operativo completamente nuevo. Incluso un éxito parcial en estos sectores colapsaría las estructuras de costos que han permanecido sin cambios durante décadas. A partir de ahí, la disrupción se traslada al interior. Las empresas de logística ya no medirían la eficiencia por contratos de combustible o horarios de carga, sino por el tiempo de funcionamiento ininterrumpido. Las plantas de manufactura podrían operar independientemente de las redes nacionales, aislándose de cortes, picos de precios y choques de suministro. La energía pasaría de ser un gasto operativo recurrente a una capacidad fija, cambiando cómo las empresas planifican, fijan precios y compiten. Las industrias automotriz, petrolera y de servicios eléctricos combinadas representan aproximadamente $10 billones en actividad económica global anual. El desplazamiento de incluso el 10 al 15% de esta escala constituiría una de las mayores transiciones industriales de la historia, aunque esto supone validación técnica, aumento de escala de fabricación y adopción del mercado, ninguno de los cuales ha ocurrido. Las compañías de servicios públicos en naciones desarrolladas generan $2 billones en ingresos anuales, gran parte de ellos provenientes de la distribución de electricidad residencial y comercial. Si incluso el 20% de estos sectores enfrenta un desplazamiento dentro de una década, la disrupción financiera superaría los $10 billones, convirtiéndolo en una de las mayores transiciones industriales en la historia humana. Las implicaciones se vuelven más claras cuando se aplican a nivel comunitario. Los sistemas escalados instalados en hogares o vecindarios reducirían la dependencia de las redes centralizadas por completo. Las regiones que luchan con energía inestable ya no necesitarían proyectos de infraestructura masivos para lograr electricidad confiable. Las áreas rurales y desatendidas podrían obtener acceso continuo a la energía sin esperar líneas de transmisión, entregas de combustible o aprobación política. Pero cambios de esta magnitud nunca permanecen técnicos. La energía es poder en el sentido literal. Las naciones construidas en torno a la exportación de recursos enfrentarían inestabilidad, mientras que otras se apresuran a asegurar el control sobre los componentes y la propiedad intelectual detrás de este sistema. Pero la disrupción industrial es solo la mitad de la historia, porque cuando la energía se vuelve abundante y descentralizada, el poder político comienza a moverse en direcciones que aterrorizan a los gobiernos construidos sobre el control del acceso a los recursos. Y ahí es donde esto deja de ser sobre coches y empieza a ser sobre quién gobierna el futuro. Cuando la energía pierde su control sobre el poder, si se verifica a gran escala, los vehículos autoalimentados reducirían la demanda de petróleo, presionando a las economías dependientes del petróleo. Sin embargo, esto supone validación técnica, capacidad de fabricación global, reemplazo de infraestructura y adopción masiva, requisitos en cascada que no se han materializado. La disrupción crea ganadores improbables. Zimbabue pasa de ser ignorado a ser central. Las naciones africanas sin infraestructura heredada pueden saltarse fases de desarrollo por completo. Las regiones emergentes de repente compiten no como proveedores de recursos, sino como centros de innovación, cambiando décadas de suposiciones sobre el origen del poder tecnológico. Países como Nigeria, Kenia y Sudáfrica comienzan a parecer menos mercados y más puntos de lanzamiento. La fabricación, adaptación y despliegue local se convierten en caminos realistas, no en metas distantes. Más allá de África, las regiones emergentes ganan ventaja. Las naciones sin grandes inversiones en infraestructura petrolera o redes eléctricas envejecidas pueden avanzar más rápido, saltándose fases enteras de desarrollo. Los acuerdos comerciales comienzan a alejarse del suministro de combustible y se orientan hacia el acceso a la tecnología. Las estrategias de desarrollo giran de la extracción a la independencia. A medida que la influencia se redefine, los recursos brutos pierden peso, mientras que la ingeniería y la propiedad intelectual lo ganan.
El poder ya no proviene de lo que está enterrado bajo tierra, sino de quien controla los sistemas que hacen que la energía sea abundante. Y en el momento en que esa realidad se hizo clara, la carrera por tomar el control se volvió feroz. Porque en una disrupción de esta magnitud, ser segundo no significa perder cuota de mercado, significa extinción. Y esa urgencia transformó lo que debería haber sido una investigación científica en algo mucho más peligroso. Comienza la lucha. Lo que comenzó como una carrera por la ventaja competitiva, rápidamente se reveló como algo mucho más despiadado. Porque una vez que las implicaciones geopolíticas se hicieron claras, la lucha por el control dejó de seguir cualquier regla. Y las tácticas que se estaban desplegando no estaban diseñadas para competir con esta tecnología. Pero para asegurarse de que nunca llegue al público en absoluto, en línea, ingenieros e investigadores analizaron cada fotograma de las demostraciones disponibles, discutiendo sobre mediciones, suposiciones y si el sistema ocultaba algo no visible. Al mismo tiempo, los inversores comenzaron a moverse discretamente, buscando acceso temprano, reuniones privadas o vías de adquisición antes de que la narrativa pública se estableciera por completo. Incluso los fabricantes de automóviles establecidos, muchos todavía cautelosos públicamente, comenzaron a explorar conversaciones de licencias a puerta cerrada, no por convicción, sino por miedo a ser los últimos en reaccionar. Si se verificara de manera independiente, la tecnología plantearía preguntas fundamentales sobre las inversiones en la cadena de suministro de baterías. Sin embargo, a finales de 2024, ningún fabricante automotriz importante ni productor de baterías ha alterado públicamente sus planes estratégicos en respuesta a estas demostraciones. La discusión pasó rápidamente de si el sistema era posible a cuán rápido podría expandirse si resultaba ser real. La cobertura mediática siguió el mismo arco. El escepticismo inicial dio paso a la planificación especulativa. Los informes comenzaron a describir cómo podrían funcionar las ciudades sin redes densas de estaciones de carga, cómo podrían cambiar los modelos de mantenimiento de vehículos y cómo las compañías de seguros podrían evaluar máquinas diseñadas para funcionar sin los patrones de desgaste tradicionales vinculados a los sistemas de combustible. Mientras tanto, los reguladores enfrentaban un problema para el cual no tenían un marco, vehículos sin consumo de energía medible para certificar o monitorear. La prueba actual de economía de combustible de la EPA mide los kilovatios hora consumidos por cada 100 millas para vehículos eléctricos. Un vehículo que afirme no tener entrada de energía externa caería fuera de todas las categorías de certificación existentes, requiriendo protocolos de prueba completamente nuevos. La reacción del público se dividió drásticamente. Algunos descartaron toda la idea como una ilusión, otros se volvieron cada vez más curiosos a medida que circulaban más demostraciones. Esa creciente curiosidad provocó resistencia de los intereses energéticos arraigados que impulsaron llamados a pruebas prolongadas, revisiones de seguridad y retrasos procedimentales. Las tácticas eran familiares: retrasar el proceso, sembrar dudas y ganar tiempo. Otro conflicto surgió igual de rápido: la propiedad. Chigumbuzo argumentó a favor de un acceso amplio para que la tecnología no profundizara la desigualdad global. Pero la presión aumentó por parte de gobiernos e instituciones, viéndolo como infraestructura crítica. Las discusiones sobre licencias obligatorias, limitaciones de patentes y supervisión internacional se intensificaron, especialmente cuando la seguridad climática y energética entró en la conversación. Más allá del uso civil, analistas militares y aeroespaciales comenzaron a mapear aplicaciones que nunca dependen de reabastecimiento, desde drones de larga duración hasta plataformas de exploración en el espacio profundo. Las implicaciones se extendieron mucho más allá del transporte, pero todo el posicionamiento corporativo y el ajetreo regulatorio pasan por alto el punto más importante. Porque si esta tecnología alcanza incluso una adopción parcial, no solo cambia las industrias, cambia lo que significa estar libre de la escasez de energía, y esa transformación conlleva consecuencias que la mayoría de las personas ni siquiera han comenzado a imaginar. Lo que estamos a punto de ver desarrollarse, las pruebas independientes de terceros, determinarán en última instancia la validez. La verificación creíble requiere monitoreo continuo de energía, operación en entornos electromagnéticamente blindados para confirmar las fuentes de energía y revisión por pares de los mecanismos subyacentes, ninguno de los cuales ha sido documentado públicamente. El desafío radica en equilibrar la protección de la propiedad intelectual con la validación científica. Si pruebas creíbles de terceros confirman la generación continua de energía sin entrada externa, el escepticismo se derrumba y el pánico industrial se acelera. Si las pruebas revelan baterías ocultas, fuentes de alimentación externas o errores de medición, la historia termina y la atención se desplaza a otro lugar. Ese resultado binario convierte el proceso de verificación en un evento de alto riesgo. Los plazos de producción contarán la siguiente parte de la historia.
Chicumbuso ha indicado intenciones de avanzar hacia la fabricación comercial, pero escalar de un prototipo a la producción en masa requiere capital, cadenas de suministro y asociaciones de fabricación que aún no existen. Los fabricantes de automóviles tradicionales que se mueven hacia discusiones de asociación o licencias indicarían que están tomando la amenaza en serio. Por el contrario, el aislamiento continuo y la falta de apoyo importante podrían indicar barreras técnicas que las demostraciones no han revelado. Pero eso no es todo. Los mercados financieros reaccionarán a desarrollos concretos. Si las principales firmas de inversión toman posiciones sustanciales en Scythe Technologies o en empresas adyacentes, indica confianza en la viabilidad técnica. Si los fabricantes de baterías o las compañías petroleras comienzan campañas de cabildeo agresivas, desafíos legales o esfuerzos de relaciones públicas para desacreditar la tecnología, sugiere que la ven como una amenaza genuina que vale la pena combatir. La adopción pública será la prueba definitiva. Los primeros compradores dispuestos a asumir riesgos con tecnología no probada determinarán si los vehículos funcionan como se afirma en el uso diario a través de diversas condiciones, climas y patrones de conducción. Los informes de los usuarios, los registros de mantenimiento y los datos de rendimiento a largo plazo validarán o destruirán las afirmaciones. El cronograma importa. Si el progreso se detiene, el escepticismo se endurece. Si el impulso crece, la resistencia se intensifica. De cualquier manera, el próximo capítulo se está escribiendo ahora mismo y las señales están ahí para que cualquiera que preste atención las siga. ¿Qué distingue esto de afirmaciones pasadas? Las demostraciones están documentadas a lo largo de años, el problema físico está claramente definido y el impacto potencial, si se comprueba, superaría cualquier disrupción automotriz en la historia. La pregunta sigue siendo si la física permite lo que el metraje parece mostrar. Así que aquí está la pregunta. ¿Crees que este invento realmente destruirá la industria automotriz o se desvanecerá como otros? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto de lo que sucede después. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.